Buenos días a todos. En esta exposición abordaremos tres conceptos fundamentales en la unidad 3 de la materia de estática, los cuales son mecanismos, cables y fuerzas distribuidas. Estos temas son esenciales porque aparecen constantemente en la ingeniería moderna, tanto en estructuras civiles como en sistemas mecánicos y electromecánicos. A lo largo de la exposición analizaremos qué son los mecanismos y cómo se clasifican, el comportamiento estructural de los cables, el concepto y análisis de las fuerzas distribuidas y finalmente cómo estos tres elementos se integran en estructuras reales, como los puentes atirantados. El objetivo es comprender cómo se transmiten las fuerzas y movimientos y cómo estos principios garantizan seguridad, estabilidad y eficiencia estructural. Mecanismos, conceptos básicos. Lo primero que debemos de definir es el concepto de mecanismo. El mecanismo se define como un conjunto de elementos mecánicos interconectados cuya función principal es transmitir movimiento y fuerza, teniendo al menos un elemento fijo que sirve como referencia. Es importante distinguir entre estos dos conceptos: mecanismo, que se enfoca en la transmisión del movimiento, y máquina, que además de transmitir movimiento, transforma fuerzas para realizar trabajo útil. Esta diferencia es clave en el análisis del sistema mecánico estructural, ya que en estática nos interesa principalmente el equilibrio de fuerzas. Clasificación de los mecanismos. Los mecanismos se pueden clasificar según su tipología. En primer lugar, tenemos los mecanismos de levas y seguidores, utilizados para transformar un movimiento rotatorio en uno alternativo. En segundo lugar, los sistemas de engranaje y transmisión, comunes en cajas de velocidad y sistemas industriales. También encontramos mecanismos de barras articuladas, como los utilizados en brazos robóticos y sistemas de suspensión. Finalmente están los elementos flexibles, como correas y cadenas, que permiten transmitir movimiento entre ejes separados. Todos estos mecanismos tienen aplicaciones directas en la ingeniería moderna y deben analizarse cuidadosamente para garantizar su correcto funcionamiento. Mecanismos, aplicaciones y diseño moderno. En la actualidad, los mecanismos juegan un papel crucial en sectores como la industria robótica, donde se emplean brazos articulados y sistemas de manipulación de alta precisión. En el sector aeronáutico, en sistemas de control de vuelo y trenes de aterrizaje. En la industria automotriz, en transmisiones, dirección y suspensión. El diseño moderno de mecanismos integra el análisis cinemático, la síntesis estructural y el uso de materiales avanzados, como aleaciones de titanio y polímeros de ingeniería. Además, se utilizan herramientas digitales como software de simulación y análisis por elementos finitos, que permiten validar el diseño antes de su fabricación. Cables en estructuras. Definición y comportamiento de los cables. Desde el punto de vista estructural, un cable es un elemento flexible que solo resiste fuerzas de tracción. Esto significa que un cable no puede resistir compresión ni flexión, únicamente trabaja a tensión. Por esta razón, los cables se utilizan en puentes colgantes, sistemas de transporte por cable, grúas y estructuras tensadas. Algunos ejemplos emblemáticos que podemos ver son el puente Akashi Kaikyo en Japón y el puente Golden State en Estados Unidos. Ambos representan el uso eficiente de cables en estructuras de grandes luces.
Modelos matemáticos y forma de los cables. Para analizar cables se parten de ciertas hipótesis fundamentales, como considerar que el cable es perfectamente flexible y solo trabaja a tracción. La forma geométrica del cable depende directamente de las cargas aplicadas y de las condiciones en los apoyos. Cuando el cable está sometido a su propio peso, adopta una configuración catenaria, descrita por una función hiperbólica. En cambio, cuando la carga está distribuida uniformemente por unidad de longitud horizontal, la forma se aproxima a una parábola, común en puentes colgantes con tablero. Un análisis preciso de estas formas es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad estructural. Fuerzas distribuidas, concepto y tipos. Ahora analizaremos el concepto de fuerzas distribuidas. A diferencia de las cargas puntuales, las fuerzas distribuidas actúan de manera continua a lo largo de un elemento estructural y se expresan en unidades como kilonewton por metro. Algunos ejemplos comunes son el peso propio de una estructura, la presión del viento que actúa lateralmente y la presión hidrostática, que varía con la profundidad. Estas fuerzas son fundamentales en el análisis de vigas, cables y tableros estructurales. Por ejemplo, el peso del viento carga gravitacionalmente del material de la estructura actuando verticalmente hacia abajo. Y la presión del viento, carga lateral distribuida producida por la acción del viento sobre superficies expuestas. Y como decíamos hace un momento, la presión hidrostática varía linealmente con la profundidad en estructuras que contienen líquidos. En estructuras isostáticas se utilizan cortes imaginarios para aislar secciones y determinar los soportes internos, la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector. Los diagramas de esfuerzos permiten visualizar la distribución y magnitud de estos esfuerzos a lo largo del elemento. Un ejemplo práctico de las fuerzas distribuidas. Consideramos una viga simple apoyada de longitud L sometida a una carga uniformemente distribuida. La carga la representamos con la letra Q. Primero se calculan las reacciones en los apoyos, aplicando las ecuaciones de equilibrio, obteniendo que ambas reacciones son iguales. Posteriormente se analiza la fuerza cortante, la cual varía de forma lineal a lo largo de la viga. Finalmente se obtiene el momento flector, cuyo valor máximo ocurre en el centro de la viga y es igual a Q por L al cuadrado sobre 8. Estos resultados se representan mediante diagramas de cortante y momento, los cuales permiten identificar las zonas más críticas del elemento. Integración, mecanismos, cables y fuerzas distribuidas. En la práctica, estos tres conceptos no se analizan de forma aislada. En estructuras reales, los mecanismos transmiten movimiento y fuerzas, los cables distribuyen cargas por tracción y las fuerzas distribuidas actúan continuamente sobre los elementos. Un claro ejemplo son los puentes atirantados, donde los cables trabajan a tracción, las torres soportan compresión y el tablero recibe cargas distribuidas por tráfico y peso propio. El análisis conjunto requiere considerar la compatibilidad de formaciones, el equilibrio de fuerzas en los nodos y la estabilidad global del sistema estructural.
Los puentes atirantados combinan los cables presentados, las torres y pilares y tableros que reciben cargas distribuidas. Los mecanismos de anclaje y ajuste permiten la tensión controlada de los cables para optimizar la distribución de esfuerzos. Para concluir, comprender los mecanismos, cables y fuerzas distribuidas es fundamental para el diseño de estructuras modernas, seguras y eficientes. Estos conceptos constituyen la fase del análisis estructural y mecánico, y su correcta aplicación permite optimizar materiales, reducir costos y garantizar la seguridad. Los invito a profundizar en los recursos bibliográficos disponibles y a analizar estos principios en casos reales de ingeniería. Por su atención, muchas gracias.